Quiero darle la bienvenida a un gran periodista, el coordinador de la edición impresa de Contralínea, Sósimo Camacho. Sósimo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Antonio, qué gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación, aquí con todo gusto. Pues aquí más que listos, creo que los temas que vas a tratar son extremadamente fuertes, a pesar de que ya fue aprobada en el Congreso esta nueva ley de seguridad nacional, esta que regula el actuar de los agentes extranjeros en México, continúa siendo una situación verdaderamente controvertida. Aquí en Sin Censura, Anabel Hernández nos hablaba de, bueno, pues cómo es una de las formas con las que se presiona supuestamente al gobierno y que en todo caso también sería parte de una estrategia para, en todo caso, abrir, no una estrategia, pero una realidad que le abriría las puertas al crimen organizado. Eh, no sé qué opines tú de esta situación. Bueno, pues mira, sí, realmente es pues digamos, es una situación bastante difícil para el país porque, bueno, pues somos vecinos de la potencia más grande que ha dado la historia de la humanidad, que es Estados Unidos. Me refiero a la potencia desde el punto de vista militar más importante que ha habido. Y bueno, pues tenemos una presión muy importante de este gobierno, no de ahora, es histórico esta situación, esta vecindad tan difícil, a veces de hermandad, pero a veces también, o muy cotidianamente, pues de abuso, bueno, pues tú sabes, la historia nos señala algunas invasiones, despojo de territorio de México, y generalmente, sobre todo desde el sexenio de Felipe Calderón, ya en últimas fechas, una subordinación total de la agenda de seguridad nacional que debiera ser soberana de México, y bueno, pues fue una subordinación prácticamente total. Felipe Calderón entregó a Estados Unidos la seguridad nacional de México a cambio de que le reconocieran el triunfo obtenido mediante fraude electoral en 2006. Entonces, bueno, pues hoy estamos todavía padeciendo ya con un nuevo gobierno, padeciendo, bueno, pues esta relación asimétrica, injusta, que además no tiene razón de ser, de tener aquí a efectivos de 14 agencias de seguridad estadounidense que no dan información siquiera a las autoridades mexicanas de lo que aquí realizan. ¿Qué es lo que estarían haciendo estas agencias aquí en México? Hay muchísimas interpretaciones de varios expertos, querido Sósimo. Se habla, por supuesto, incluso de la utilización de torturas y torturas que nunca son documentadas o castigadas, por supuesto, por estos agentes. Agentes que también, Sósimo, dicen por ahí, no serían solamente estadounidenses, sino de varios países. Claro, no, en realidad sí, esta ley, por ejemplo, que se ha aprobado, esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional que se aprobó, no es específicamente para agentes provenientes de Estados Unidos, en realidad es para agentes extranjeros. Sin embargo, ¿por qué quienes se quejaron fueron precisamente los estadounidenses? Quienes no están de acuerdo son los estadounidenses. Y tan solo porque, bueno, aunque sí hay agregados de seguridad en todas las embajadas prácticamente asentadas en México, bueno, pues ninguna embajada tiene las proporciones de presencia como la tiene la estadounidense. Y bueno, se entiende, por supuesto, por la cercanía, por la vecindad con Estados Unidos y porque somos parte de la zona que ellos consideran de influencia de su propio Comando Norte, como ellos lo clasifican y involucran a México en este mismo comando, me refiero al territorio mexicano. Entonces, bueno, pues sí, se parecería natural que tuvieran tal nivel de presencia en México. Y es que eso no es lo que molestó al gobierno mexicano o lo que consideró que no era adecuado, sino las condiciones en las que están aquí. Porque si bien hay agentes de todos los países, digamos, prácticamente con los que México mantiene relaciones, algunos de carácter muy importante, me refiero también en materia de seguridad, como Israel, por ejemplo, o como la propia Federación Rusa, bueno, pues ninguno tiene la presencia de los estadounidenses, que te comentaba, son 14 agencias las que tienen presencia en México. Esta es información oficial que nosotros obtuvimos al final del sexenio de Enrique Peña Nieto. Estas agencias que hasta la fecha estaban, hasta antes de la promulgación de esta ley, están trabajando en México con efectivos desplegados en este país. Entonces, sí es para todos, pero en específico para Estados Unidos, porque no nada más es el número, la gran presencia que tienen, sino además las actividades que no son recíprocas.
Ya quisiéramos ver a agentes mexicanos recabando información en Estados Unidos sin informarle a las autoridades estadounidenses y luego realizando operativos, incluso armados, en ese país. Por supuesto que no lo permiten. Y en reciprocidad México pues tampoco debería de permitirlo. Entonces, ¿tú considerarías que en todo caso es positiva esta ley, esta reforma a la Ley de Seguridad Nacional? Te lo pregunto porque muchas personas lo han criticado y creo que lo han hecho con muchísimos argumentos. La misma Anabel Hernández pues habla de cómo es que si no el gobierno de los Estados Unidos comienza sus investigaciones sobre algún tema en territorio nacional y se lo plantea ya después de algún tiempo al gobierno de México, muchos funcionarios se harían de la vista gorda. Y ahora con esta falta de participación, y considerando que tenemos a una Fiscalía General pues verdaderamente preocupante, verdaderamente, vamos, mediocre, ¿no sería hasta cierto punto negativa esta reforma? Mira, yo tengo otro punto de vista. Yo considero que México está haciendo uso de sus propios instrumentos y su derecho a investigar y a que la seguridad nacional de México sea resguardada por los mexicanos. Es que no podemos pensar que los estadounidenses o de otro país van a estar en México defendiendo intereses mexicanos. De hecho, ellos de manera abierta lo dicen. Estamos en México defendiendo los intereses del pueblo estadounidense. Entonces son sus intereses. Y como te comentaba, ellos tan celosos, digamos, que son los estadounidenses, no van a permitir que agentes de México o de cualquier otro país incidan como están ellos incidiendo o incidieron, sobre todo en los últimos sexenios, en México. Y aquello de que, bueno, pues muchas investigaciones no se realizan si es que los estadounidenses no hacían investigaciones primero. Bueno, también considero que, en primer lugar, hay un nuevo gobierno del que tenemos expectativas distintas en ese sentido de que están combatiendo la corrupción y de que, bueno, va a haber hay un cambio incluso de la estrategia de seguridad. No tan profundo desde mi punto de vista como se necesita el país, pero bueno, hay un cambio y también están cambiando las personas que se encargan de diseñar estas políticas y de ejecutarlas. Entonces, no podemos señalar que deberíamos de seguir con lo mismo, simple y sencillamente tendríamos que reconocerlo porque hay un nuevo gobierno. Entonces no podemos esperar que sigan las mismas prácticas del pasado. Y la otra es de que también los estadounidenses han estado involucrados en actividades delincuenciales en México. Ahora por las series donde los estadounidenses, los agentes de la DEA quedan como los grandes héroes de la película, pues la verdad es de que no necesariamente es así. Hay también agentes estadounidenses involucrados en el narcotráfico, también agentes incluso de la CIA, no nada más en México, en cuántas partes del mundo, quitando presidentes, derrocando gobiernos que no están, digamos que no están a favor de los intereses de Estados Unidos. Y digo, ahí está la historia, no necesitamos acudir a teorías de la conspiración. Ellos mismos han reconocido el papel que tuvieron en el derrocamiento de Salvador Allende, por ejemplo. Ellos mismos han reconocido todos los intentos para derrocar a Fidel Castro en Cuba y para asesinarlo también. Entonces, no necesitamos recurrir a aquellas teorías de la conspiración, simple y sencillamente con lo que los propios estadounidenses ya han reconocido y que hacen sus agentes extranjeros en distintas partes del mundo. Y te quería también comentar, de hecho, en México lo han hecho. Tú recordarás, bueno, eres muy joven, pues, pero recordarás que lo habrás leído y todo, de secuestros que realizó Estados Unidos a ciudadanos mexicanos para ser juzgados en Estados Unidos después precisamente de la muerte de Enrique Camarena. Estamos hablando de un médico incluso que bueno, fue juzgado, ahora ya está otra vez en México, pero digamos, eso están dispuestos a hacer, eso han hecho. Y ahora, Andrés Manuel López Obrador, ante la llegada de un nuevo gobierno también estadounidense, que probablemente en el discurso es más amable hacia México y hacia América Latina, bueno, también ha dado muestras de querer imponer de nueva cuenta aquella certificación de combate a las drogas y me parece que también se están curando en salud para evitar este tipo pues de imposiciones en materia de seguridad por parte de Estados Unidos. Porque se está ocupando esta coyuntura, esta transferencia de poder que existe en estos momentos. Qué bueno que mencionas la historia, mi querido Sósimo, porque precisamente, por ejemplo, la expropiación petrolera
se da en un momento histórico en el que Estados Unidos no puede reaccionar como quisiera ante una expropiación tan fuerte con su país hermano. Estaban a punto de entrar a la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Y en este caso tenemos la transición de un gobierno muy difícil de lidiar con, me refiero al del presidente Trump, con el de el presidente electo Joe Biden, y creo que se aplica este momento. Te iba a mencionar que precisamente pensaba yo en el caso de Salvador Allende, un presidente que ha sido comparado pues de muchas formas con los ideales de los nuevos líderes de Latinoamérica, líderes progresistas, ya ni siquiera de la izquierda, progresistas, y que se enfrentó precisamente a un golpe de Estado debido a la participación de la CIA, participación ya más que reconocida, ¿no? Pero bueno, ¿qué te